Para todo en esta vida uno necesita tener fe. Y cada día viene ese desafío de creer en las promesas de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todas las bendiciones que nos has dado, todos tus cuidados que has derramado sobre cada uno de nosotros. Y te pido que en este día, una vez más, tú nos toques, tú nos hables, que en esta oportunidad el poder de tu Espíritu Santo, una vez más, esté sobre cada uno de nosotros, que tu palabra fluya con toda libertad. Ayúdanos siempre a tener fe en ti, a creer en tu palabra y en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 1. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, la seguridad que se tiene de alguna verdad o cosa. La certeza viene al entender que Dios realmente es el creador de todo y que nada escapa de su mano, de su poder y de su misericordia. También debemos entender que Él tiene un poder que es muy grande y que es sin igual, que no tiene comparación. Colocar la fe en Cristo quiere decir más que simplemente tomar parte en alguna actividad mental o emocional. Se refiere a una relación viva con Él. Cada día debemos tener mucha fe y mucha confianza en el Señor. Y justamente lo que decía la Biblia, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad, confianza. Esto es lo que Dios dijo, esto es lo que se va a hacer. Y la convicción es eso, justamente, estar convencido, estar seguro que eso va a pasar. Y cada día, hermanos queridos, debemos de echar mano a la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay muchas ocasiones que nos enfrentamos a problemas muy grandes, a problemas que se vuelven muy complejos y no sabemos cómo resolverlos. Y ahí es que tomamos la palabra del Señor y la ponemos por obra y creemos que Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo, nos va a dar el consejo oportuno y que Él justamente tiene una palabra para cada día que nosotros nos acercamos a Él. Ahora, la fe, como decíamos, es la seguridad, es la certeza. Tiene que moverse, tiene que activarse. Porque ¿de qué vale, hermanos, leer la palabra? ¿De qué vale conocer la palabra? ¿De qué vale inclusive memorizar la palabra? Si cuando vienen los problemas, las angustias o las necesidades, le ponemos trabas. Ahí es donde que nosotros debemos pedirle a Dios que, como dijo aquel padre de familia que trajo a su hijo que estaba endemoniado, Señor, aumenta mi fe. Ahí es donde que nosotros tenemos que recurrir con plena seguridad. Eso es lo que Dios dice y de ahí no me muevo y me mantengo en su palabra, en sus promesas. Y aún que venga lo que venga, ¿no? Note lo que le estoy diciendo. Venga lo que venga, usted siempre debe tener confianza en Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos seguirá ayudando, porque Él es fiel a su palabra. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 6, y veamos cómo la fe está puesta en acción. Génesis, capítulo número 6, y leamos desde el versículo número 13.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gober, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y note lo que dice este versículo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagínese, inclusive la palabra de Dios dice que en ese tiempo no llovía. Ni siquiera la gente sabía que era lluvia. Y Dios le dice que iba a llover. Y Noé no sabía ni siquiera que era lluvia, imagínese. Tremenda fe de Noé. Dijo, bueno, Dios dijo que va a hacer así, que va a destruir, que va a venir una lluvia. Y el Señor me dice que yo me prepare. Pues yo voy a prepararme porque Dios dijo que yo lo haga. Hermano, aquí se necesita mucha fe. ¿Qué haría usted si viniera Dios y le dijera y le diera instrucciones para hacer algunas cosas que usted ni siquiera se imagina? Imagínese que todo el mundo le empiece a criticar a usted que es un loco, que es un fanático. En el caso de Noé, todo esto se demoró para construir el arca y todo el tiempo que él estuvo en esto fueron como 100 años. Pero él se mantuvo firme. No importó las críticas, no importó lo que venga, él siguió siempre ahí obedeciendo al Señor. Y este versículo deberíamos aprendernos nosotros siempre. Y dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Uno no sabe cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Pero Él es el dueño de todo. Él tiene todo poder. Su poder es grandioso. Su poder es sin igual. No se puede comparar a nada. Piense un momentito. Uno mira en la televisión muchas ocasiones como el mar se embravece y que las olas suben y bajan. Y con un poder tremendo, el viento, el fuego, todo eso. Cuando uno ve cómo se incendian los bosques enteros o que el viento empieza a levantar inclusive los techos de las casas, uno dice, wow, qué poder. Y ahí es donde que tenemos que pensar, nuestro Dios es más poderoso todavía que esto. Es más poderoso que todo lo que yo estoy observando y mirando. Imagínese, hermano, qué poder. Uno dice, Señor, de veras, ayúdame a creer en tu palabra, ayúdame a estar confiado. Imagínese, en toda esta pandemia que hemos estado atravesando, el Señor siempre ha puesto esa confianza en nuestros corazones para creer en Él,
para confiar en Él. Nuestras vidas están escondidas en Él. Tenemos seguridad y venga lo que venga, pase lo que pase, le vuelvo a decir, estamos en las manos del Señor y Él sabe lo que nos conviene. Y entonces siempre debemos poner la palabra en acción, la fe en acción. Como alguien dijo en cierta ocasión, a la fe hay que poner las patitas para que caminen. Y tenemos y necesitamos obedecer la palabra, leer la palabra, aprendernos y confiar en el Señor. Yo sé, hermanos, que muchas veces viene la duda que de pronto, como hay los síntomas de la enfermedad, ¿no? Que la fiebre, que el dolor de la garganta y que a veces ya cuando le empieza a uno a doler la garganta, ¿seré que tengo esto? No, nada de nada. Uno tiene que confiar en el Señor y así tuviera o así fuera, Dios tiene control de todo y Él nos sanará, Él nos levantará. Usted tiene que estar confiado. Y como muchas veces me ha estado escuchando a través de este tiempo, y si morimos, pues, qué bendición también. Y es mejor todavía la bendición de parte de Dios para eso. Lógico que uno no quiere ser muy trágico, ¿no? Para decir, ya me voy a morir, porque en realidad nadie quiere morirse. Todos queremos vivir, todos queremos tener mucho tiempo sobre la tierra. Pero si así sucediera, uno debe confiar siempre en el Señor. Como le decía en la última oportunidad, nuestra ciudadanía está ya en los cielos, de donde estamos esperando a Cristo Jesús. Así es que no debemos temer, hay que confiar en el Señor y hay que poner en acción nuestra fe, creerle al Señor. Note lo que dice, le repito, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice a todo. Y entonces es muy interesante esto y tenemos que confiar en el Señor. Dios nos va a ayudar. ¿Qué es lo que pasó? Vayamos a Génesis capítulo número 8 y leamos del 1 al 4. Después que vinieron, hermanos, vino esa lluvia, un diluvio que fue por 40 días, y las aguas crecieron, dice, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y después de todas estas cosas, dice en el capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y por cierto, si en caso alguno de ustedes tiene la oportunidad de viajar para allá, a estos lugares puede encontrar, puede mirar, es unas piedras que están bien solidificadas y que todo el mundo que vive en esos lados dicen que aquí ese es el arca de Noé. En el versículo número 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según esa especie, salieron todos del arca. Como Dios les tuvo y les mantuvo sanitos y bien. Hermanos, ahí vemos que la fe de Noé fue recompensada. Dios le libró de este diluvio
Porque imagínese, cuando leemos todo esto, esta historia de Noé, el plan de Dios era destruir completamente todo, todo, todo ser humano, que no quede nada. Pero Noé encontró gracia delante de Dios. Dios le miró su actitud, su manera de ser, y vio que era justo y que buscaba la justicia. Y entonces el Señor derramó su gracia sobre él y le salvó. Y no solo a él, sino también a su esposa, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Cómo el Señor, a través de todo esto, nos hace entender que su misericordia es grande y que Él no se olvide. Él nunca se olvida de todas las cosas que usted realiza para glorificar su nombre. Hay que confiar en el Señor, la fe recompensada. Hermanos, nosotros siempre debemos confiar en el Señor, que leemos la palabra de Dios y debemos creerlo al Señor. Debemos creer con toda seguridad y decir, no, Señor, tú dices así, así va a ser, y ni modo, yo no tengo por qué discutir. Hermanos, nosotros siempre debemos creer en la palabra, confiar en el Señor y aumentar nuestra fe en Él. Porque cuando la gente tiene fe, hay buenos resultados. Tenemos un caso de un ciego. Vayamos a Lucas capítulo número 18. Lucas capítulo número 18. Y leamos desde el 35. Lucas 18, desde el 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermanos, esta historia muchas veces usted a lo mejor ha escuchado, o no la ha escuchado, la está escuchando por primera vez. Pero este hombre ciego, cuando escuchó que en la multitud estaba Jesús, el Nazareno, me imagino que él escuchó en alguna ocasión de él que él sanaba, por eso le pidió ayuda. Y el Señor, mirando la fe de este hombre, porque inclusive, imagínese, él empezó a gritarle, les llamó la atención gritándole, y todos le pedían que se callara, que no le molestara al maestro, pero él gritó más todavía. Me imagino que él decía, esta es mi oportunidad, ahora o nunca. Porque muchas de las ocasiones el Señor puede estar visitándonos y nosotros no nos damos cuenta. Y podemos decirle, Señor, pues, como el ciego, ahora o nunca. Y él dice que empezó a gritar más todavía y le pedía, ten misericordia de mí. El Señor Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Quizás usted dirá, bueno, aquí dice que no le ha sanado, sino le ha salvado. Es que cuando se traduce del original, se puede interpretar como salvo, salvado o sano.
Así es que vemos que hay un resultado en la fe. Este ciego recibió la vista. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor 100%. Yo no le voy a decir, oh, yo soy el campeón de la fe, mírenme a mí. No, hermano. Hay muchas veces, no dudo eso sí. Lo que sí, a veces me debilito. Pero no en la fe, sino en lo que uno puede estar atravesando. De ahí es que uno tiene que confiar ciegamente en el Señor. Yo confío en el Señor 100%. He aprendido a confiar en el Señor. Y venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor siempre nos dará una salida. Siempre nos abrirá la puerta en medio de la estrechez, en medio de lo que sea. Siempre Dios nos ha dado y nos dará y nos seguirá dando la solución al conflicto, al problema que estemos atravesando. Simple y llanamente hay que dar el paso de fe. Dios hace lo demás. Y cada día uno tiene que tener confianza en el Señor. Porque, hermanos, la fe en muchas de las ocasiones es puesta a prueba. Así como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, versículo número 17. Dice aquí la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, note, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, por si acaso bordón quiere decir bastón, ¿ok? Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En algunas ocasiones, nuestra fe va a ser puesta a prueba. En verdad, ¿en quién estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en lo que nuestros ojos ven o lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Estamos creyendo en lo que estamos sintiendo nosotros o lo que dice la palabra del Señor? Ahí, hermanos queridos, uno tiene que confiar ciegamente en el Señor. Tener esa fe que como Pedro tuvo la fe, ¿se da cuenta? Ahí nos muestra algo bien claro. Cuando dice que el Señor venía caminando sobre el agua, y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús dio la orden y le dijo, Pedro, ven acá. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar. Y dice la escritura que él al mirar lo que estaba pasando, sintió el viento y creo que estaba pensando, no, esto está medio raro, yo no soy pez para estar aquí en el agua y estoy caminando. Y dice que empezó a hundirse. ¿Por qué? Empezó, usted ve, la fe estaba puesta en acción.
y la fe estaba siendo probada. Pedro lo primero que hizo es obedecer y empezó a caminar. Y luego, cuando miró todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, su fe falló y empezó a hundirse. Pero ahí estaba la mano poderosa del Señor para sacarlo. Y dice la Escritura que entraron juntos a la barca. Esa fe, hermanos, debemos conservarla siempre. Como le vuelvo a repetir, pase lo que pase, venga lo que venga, hay que confiar en la palabra, en las promesas del Señor. Y tenemos también que pedirle cada día que Dios aumente nuestra fe. Cada día tenemos que orar y pedirle, Señor, que quite toda incredulidad, que quite de nosotros todo lo que esté estorbando para creer en su palabra. Porque también la fe que el Señor puso es una fe triunfante. Vayamos al versículo 32 de Hebreos 11. Dice aquí, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, nosotros debemos agradecerle al Señor que estamos atravesando esta vida. Lógico, hermano, no se puede comparar con todo lo que estaba pasando los testigos del Señor, los cristianos, los que seguían el consejo de la palabra del Señor. Pero con fe dice que taparon boca de leones, soportaron luchas, pruebas sin sabores, pero se mantuvieron, dice, como viendo al invisible, como dice también de Moisés. Nosotros debemos confiar en el Señor y nuestra fe tiene que ser una fe triunfante, porque tenemos que animarnos en la fe. Sigamos leyendo el versículo número 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí viene la recomendación para usted, para mí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los apóstoles o los discípulos dijeron ahí en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. En Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Debemos estudiar la palabra escrita para aumentar nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. A medida que vivamos en obediencia a sus normas, automáticamente demostramos la fe que le dice al mundo
que nuestra relación con Dios es una relación verdadera. Vamos a creer con todo nuestro ser, a nuestro Dios. Él nunca ha fallado, Él nunca nos ha mentido, Él nunca nos ha engañado y seguirá ayudándonos y seguirá extendiendo su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así es que, hermanito, hermanita, ánimo. Si está pasando alguna lucha, alguna prueba, ya pasará. Ya vendrán tiempos mejores. Así como cuando viene el frío, también viene el calor. Usted siempre gócese, adore a Dios, alabe al Señor, disfrute la salvación que Dios le ha dado y cada día adore y bendiga el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella alimentas nuestra alma y nos hablas y nos dice que tenemos que confiar en ti, en tus promesas y en tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están escuchando este mensaje y que tú nos aumentes la fe, Señor, para creer confiadamente en ti, 100% en esa seguridad que tú dijiste y así va a ser. Eso siempre debemos recalcar. Tú dijiste y así va a ser. Te agradezco por tu palabra, Dios Santo. Recibe toda la gloria, todo el honor y la alabanza. Y te pido también, como aquel papá, aumentanos la fe. Recibe todo el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, si tiene algún comentario o si tiene algún testimonio, por favor escríbanos a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Y algo que le quiero pedir en esta noche es que por favor comparte este video con sus conocidos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Les va a ayudar muchísimo. Así es que en el nombre del Señor le pido que aumente su fe y siga adelante. Que Dios le bendiga. Amén.